Saludos a todos. En esta serie de recorridos por Hortovalli y lo que son sus entornos, hoy les mostraré en esta última entrega la visita a Mataimenes, el sitio de crianza de caballos más importante de Hungría. Pero para ello debemos dirigirnos hacia allí, saliendo del poblado y caminando en un trayecto de aproximadamente 3 kilómetros. Al no disponer de auto propio ni encontrar a quien nos lleve, de aquellos que manejan carruajes en la zona, me dispuse a caminar partiendo desde donde están las vías del tren de la estación Hortovalli, siguiendo una ruta solitaria y en línea recta donde se sale a una vía secundaria que nos indica que vamos por buen camino. La época primaveral con temperaturas templadas un poco cálidas facilita caminar por esta vía y descubrir cómo es el entorno de Mataimenes, un criadero de caballos con una extensión de 320 kilómetros cuadrados, un poco menos de la mitad de los 820 kilómetros cuadrados que es la extensión total del Parque Natural de Hortovalli. Por ahora nos adentramos en una hacienda caballística muy ordenada en la que sobresalen los caballos nonius, típicos de la región, que cuidan, preservan, crían y hasta venden bajo pedidos especiales. En el momento de visitar el criadero, me dijeron una cifra estimada de entre 250 a 300 de estos ejemplares. Por ahora observen el entorno antes de ver en detalle esta gran hacienda, la más visitada del Parque Nacional Hortovalli. Prácticamente hemos llegado hasta aquí y concertado antes una visita por la estancia, que lo más recomendable es reservar con anterioridad, ya que los recorridos se hacen contando con determinado número de personas. Este recorrido vale aproximadamente unos 4.000 forints, equivalente a 10 euros, y se comienza el periplo montando en carruajes que irán mostrando detalles de interés dentro de la estancia, donde si se dejan llevar por comparaciones, se sienten como si atravesaran en una película terrenos del lejano oeste estadounidense. Observen cómo hay una inmensidad que a veces se verá cortada por algunos pastores y otros que tienen por cuidado algunas especies autóctonas de la zona, de las que vamos a ir viendo poco a poco y con calma en esta visita. En los capítulos anteriores de esta serie dedicada a Hortovalli les había mostrado el poblado y un parque de pequeños animales de granja, pero en esta cuarta y última entrega seguramente alcanzarán a visualizar lo grande que es esta estepa, comparada con un desierto con pastizales donde se encuentran algunas especies locales de animales de granja que posibilitan seguir con las tradiciones de esta región húngara. Ver en ocasiones el horizonte y no encontrar límites en él, en días despejados como estos, es una experiencia más para compartir con estos videos en estado natural viajero. Dejamos la inmensidad por un instante para distraernos con el primer grupo de animales que encontramos. Son búfalos, un animal doméstico con 3 usos. En el pasado su tarea principal era tirar del ganado, además de usar su fuerza para dar tierras de cultivo. En Hungría, además, estos animales desempeñaban un papel en las minas y la tala de árboles. Con ellos hubo demasiada industrialización del país. Viendo esta manada apacible de búfalos, nos explican que hace 2 siglos estos animales prácticamente se extinguieron y en Mataimenes han vuelto a recuperar el valor de esta especie a día de hoy, donde se destaca la leche que se obtiene, además de proporcionar una excelente materia prima para quesos tan famosos como la mozzarella, el feta y el cheddar. De este tipo de búfalos decir que como no les crece el abundante pelaje, deben mantenerse en graneros debidamente cerrados en inviernos y en verano todo lo contrario, pasar mucho tiempo por fuera en el agua o barro para refrescar su cuerpo y protegerse de los parásitos. Poco a poco la población de búfalos va creciendo en Hortovalli.
Y en este punto les muestro algo que me llama verdaderamente la atención y es la gran cantidad de pozos de agua diseminados por el Parque Nacional de Hortovalli. Son bastante grandes y cumplen una función de sentido común alimentando al ganado de la zona. También impresiona cuando los pastores o los jinetes, que van de diferentes colores, realizan tal función. Llegando a otro sector de la amplia estepa de Matai Menes, nos encontramos con el llamado ganado gris húngaro, animales que por su fuerza natural y apariencia imponente se les simboliza con los magiares. Esta raza de animales ha estado profundamente ligada con los pastores de la zona. La raza de ganado gris húngaro estuvo a punto de desaparecer en el siglo XX, siglo pasado, cuando sus labores de campo pasaron a un segundo plano debido a la mecanización de agricultura y la aparición de otras variedades de ganado. El recorrido a lo largo de la gran hacienda Matai Menes se hace en hora y media, pudiendo además descubrir otra curiosa especie animal típica de la zona, como las ovejas gaca, animales que en su momento fueron mayoritarios en toda Hungría y parte de Rumania, y cuya característica principal son los largos cuernos que tienen y que pueden alcanzar más de 50 centímetros. Además, la adaptación de estos animales a toda condición climática y los pesos que alcanzan de hasta 70 kilos en ejemplares machos y 50 en hembras los hacen interesantes de criar en estas tierras del Parque Nacional Natural de Hortovalli en Hungría. Llegamos a un punto de la visita por el cual Matai Menes recibe tantas visitas y es este espacio de Hortovalli mundialmente conocido por la crianza y amaestramiento de estos nobles animales que mientras les voy comentando un poco de ellos pueden ver la obediencia y pericia de los caballos junto con los tradicionales jinetes del parque, acostumbrados a vestir con coloridas prendas azules y montar los equinos sin ninguna silla, en una cercana relación entre hombres y caballos. 就是它鞭子自己。这是转反了还是转反？这个马说无语，为什么把我压在地上？ Los caballos que ven son de la raza Nonius, y es que en este sitio se calcula que hay 270 ejemplares de este tipo, siendo uno de los centros de cría más importantes y tradicionales de Hungría. Fue fundada esta cría de caballos en la ciudad de Debrecen, y su función más importante es la preservación genética y la cría de la raza tradicional húngara Nonius, declarada Tesoro Nacional en el 2004. Esta yeguada también tiene importancia desde el punto de vista turístico, ya que es el punto de interés de la llamada atracción de los visitantes de Hortovalli, además de realizar jornadas ecuestres que atraen a miles de visitantes de la región. Pero si su interés va mucho más allá, se pueden tomar clases de equitación en varios niveles con estos bellos caballos. Reconozco no ser para nada un experto en caballos, pero al escuchar la historia de la guía sobre estos animales, impacta porque son animales genéticamente cuidados por décadas, cuyos descendientes se conservan por siglos. Aquí se dice que estos caballos en su momento vienen de una parte de esos equinos distinguidos de la época napoleónica que le fueron confiscados al emperador francés Napoleón, y en pleno imperio austrohúngaro se implementaron y se dieron a la cría en esta zona, para luego con las guerras mundiales y el cambiante mapa geopolítico de Europa, esta variedad de caballo, Nonius,
llegar a otros países cercanos como Rumania o la extinta Yugoslavia, hoy en zonas de Serbia y Croacia. Esta tradicional raza húngara, por amplia historia de Hungría, fue declarada en 2004 un patrimonio nacional, siendo equinos muy valorados en el mundo como caballos deportivos y para ser usados también en eventos relacionados con las casas reales europeas. Como se habrán podido percatar, el centro de la visita Mata Jiménez es ver a los caballos montados por jinetes en la estepa, mostrando su pericia y amaestramiento, además de observar a experimentados adiestradores con varios equinos como si fuera en una caravana, dirigiendo hasta 5 ejemplares a la vez, en una especie de circo al aire libre, donde los actos que han visto de jinetes y caballos han pasado por generaciones, y es que quienes domaban los caballos en el pasado les enseñaban diversos trucos para ganarse el respeto de los residentes de las estepas y volver a estos animales en una fuerte moneda de cambio en momentos en los que sus economías no iban muy bien. Un poco de historias mientras observan cómo jinetes experimentados y sus binomios conviven en perfecto colegaje en medio de estos amplios pastizales de Hortovalle. Una agradable visita que luego de poco más de hora y media finaliza en un circuito donde se ven las actividades primordiales de esta hacienda equina, donde se preservan otras especies de granja y campo como el ganado gris, las ovejas raca y los búfalos húngaros. Al bajarnos de estos carruajes solo nos queda caminar un poco por las zonas comunes de Mata Jiménez y aprovecho para ir a las caballerizas a ver de cerca a estos caballos que por su color, nobleza, tranquilidad y hasta ternura son seguramente lo más conocido del Parque Nacional Natural de Hortovalle en Hungría. En este sitio empieza la exhibición de caballos y termina el recorrido por una gran hacienda de caballos y de vida que hay en esta zona de Mata en Hortovalle. Espero que les haya gustado la historia y seguiré mostrando más documentos para ustedes en estado natural viajero. Muchas gracias y seguimos en esta historia maravillosa que es Hungría. Hasta pronto. Chao.